Barbecue Cheriser es un líder pandillero de Haití. En medio de una ola de violencia en el país caribeño, caracterizada por los ataques sostenidos de bandas contra estructuras del gobierno, el primer ministro Ariel Henry finalmente renunció, estando aún en el exterior, y dio inicio a un proceso de transición cuyo resultado nadie puede anticipar. Haití necesita paz, necesita estabilidad, dijo el primer ministro. Este carnal siempre va acompañado de estos escoltas y anda paseándose como Juan en su casa por las calles de Haití y organizando a las otras pandillas para poner en caos las calles de Puerto Príncipe. Se atribuyó el ataque del domingo 3 de marzo contra la mayor prisión de Puerto Príncipe. Imagínate, el Barbacoas, nacido en 1977, convertido en líder pandillero. Se acusa de abusos contra los derechos humanos y de realizar brutales ataques contra civiles en Puerto Príncipe. Entrevistó a Cherizier a finales de febrero en una modesta casa en el barrio de Puerto Príncipe Delmas 6. Las pandillas estaban buscando cambiar el sistema actual y crear un nuevo Haití. O sea, el cuate se está convirtiendo en una especie de político, se creo. Entonces es como si Pancho Villa moderno del siglo XXI. Y pues obviamente mientras están de rebeldes, pues son, pues ahora sí que por el régimen vistos como pandilleros, pero una vez que suben al poder son vistos como héroes, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias. Imagínate, los rebeldes eran los héroes de la película, porque supuestamente eran los buenos y los que estaban en el régimen eran los malos, pero mientras está gobernando, el que está en el régimen es el bueno, ¿verdad? Que hablábamos de cómo quien está en el poder domina la narrativa de lo que es verdad y persigue lo que parece que es mentira. Eso lo decía Michel Foucault. Desde 2021 hubo un presidente de Haití que fue asesinado por un grupo de mercenarios colombianos. Y fue por eso que Henry había asumido el liderazgo de Haití de manera temporal y ya llevaban como 3 años sin presidente. Y entonces ahora el Barbacoas pues ya dice que él es el justiciero que trae orden a Haití a través de la violencia. No, pues muy mal, por Haití, que creen que a través de usar la violencia van a lograr pacificar. Eso solo se va a hacer peor. Nayib Bukele se apunta para terminar con la crisis en Haití. Es posible aniquilar a las pandillas. Ahora resulta que nomás porque este amigo, bueno, ni es amigo, se puso a llevar a cabo ciertas medidas extraordinarias en El Salvador, en su país, piensa que él puede aplicar las mismas medidas en otro país. Pues es como un sueño intervencionista de estos países. Pues tienen muchas cosas pendientes, no tienen institucionalidad, no tienen órgano, no tienen imperio de la ley, y pues tienen mucho que hacer respecto a temas de civilizar su sociedad. Aquí está Google Maps, aquí está Durango, como les había explicado la vez pasada. Todo esto es México. Donde está aquí la Ciudad de México, en el mismo paralelo, si nos vamos así derechito, nos vamos a encontrar con Haití. Haití es esta isla que se llamaba La Española, o se llama La Española, y está dividida por esta frontera. Y por un lado, pues fue conquistada por franceses, y por el otro lado por República Dominicana. Muchos españoles trajeron de África esclavos a esta zona, españoles y franceses, y pues ya se quedó aquí. Entonces, aquí está Puerto Príncipe, habitantes de Haití. 11 millones de habitantes. Y Puerto Príncipe tiene 2 millones más o menos. Pero no es un país pequeño en cuanto a población. Y vamos a ver, dice: sumido en la pobreza, sacudido periódicamente por desastres naturales, ahogado por su deuda histórica y por una endémica inestabilidad de sus gobiernos.
se ha visto sacudido por inestabilidad política desde su nacimiento como nación independiente en 1804. Ha conocido una sucesión de dictaduras con algunas alternancias democráticas. Se prohibió la esclavitud, pero se asignó todo el poder. O sea, imagínate, prohíben la esclavitud, pero pues todos estos cuates tienen estas ideas de soñar en ser pequeños dictadorcillos de la vida de las personas, decirles qué hacer, cómo pensar, cómo hablar. Gobiernos brutales por un papi y su hijo que le llamaban el Baby Doc. Tras un golpe militar fallido en 1958, François Duvalier intentó eludir a las Fuerzas Armadas creando una milicia personal para aterrorizar a la población. Su hijo Jean-Claude mantuvo el poder hasta que una revuelta le obligó a exiliarse en Francia en 1986. También este mapa de los mandatarios, pues pura inestabilidad desde 1986. Pues no duran 2 años. Mira, aquí está. Aristide repitió varias veces. Ariel Henry, Claude Joseph. Haití se encuentra sin mandatario. Es un país sumido en la violencia, gran parte por el efecto de cerca de 200 pandillas que controlan grandes zonas del país. O sea, ni ganas dan de ir para allá de turismo, ¿verdad? Enfrenta una grave escasez de fuerzas policiales. De 11 millones de habitantes, tiene 15,000 agentes. Fue la primera nación de América Latina en independizarse. En 1915, 330 Marines de Estados Unidos desembarcaron en Puerto Príncipe para defender los intereses de empresas estadounidenses en el país. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida. Es el país más pobre de América. Su PIB per cápita son $3,000 anuales. Fíjate, vamos a hacer la multiplicación. 3,306 dólares. Yo critico mucho esta medida del PIB porque normalmente no nos dice, pero he encontrado que si tú lo ves como familias, esa medida de PIB es más clara y más precisa. Fíjense, $3,300 por 11 millones de habitantes son 363 millones de dólares. Ok, entonces esos 336, si los divido entre los 11 millones de habitantes, divididos entre 4 personas por familia. Sí, imagínense, aunque sea muy pequeñito con 200 pandillas, ese país con 11 millones de habitantes y 200 pandillas, y que éstas sometan a las autoridades, pues qué ejemplo le va a dar al resto de los países pequeños que no tienen instituciones, que se pueden levantar las pandillas, organizarse para cuestionar a sus gobiernos y destruir lo que se ha construido en cuanto a instituciones en estos países tan incipientes.